altos precios de la energía, altos precios del petróleo, de la gasolina, alza de tasas de interés para contener la inflación en Estados Unidos y otros países son parte de los desafíos que estaremos viviendo en las próximas semanas y meses. También lo son para América Latina. Vamos a platicar del tema con Augusto de la Torre, execonomista jefe para América Latina del Banco Mundial, hoy profesor de la Universidad de Columbia. Augusto, gracias por acompañarnos. Tenemos la guerra en plena recuperación económica del COVID-19. ¿Qué deberían estar haciendo y diciendo, comunicando los ministros de finanzas de nuestra región? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Mira, estamos enfrentando la complicación enorme en el ambiente externo, en una región que ya estaba con problemas enormes post-COVID. Entonces, este es un choque global que se añade al que nos impuso el COVID. Entonces, a la región le toca analizar con mucho cuidado los escenarios probables en el entorno global y empezar a diseñar medidas de respuesta que sean apropiadas. Hay un campo enorme para equivocarse en la forma de responder si uno responde de manera imprudente a la situación global, y el espacio de maniobra se nos ha reducido a todos los países de la región. Para empezar, vamos a vivir en un entorno global mucho menos amigable. En mi opinión, creo que vamos a un mundo que va a estar caracterizado por una combinación bastante fea de recesión e inflación. Ese va a ser el mundo en el que vamos a vivir. Eso, para empezar, implica que tendremos menos crecimiento de los mercados y menos demanda para los productos que producimos en la región. Y si hay inflación, además tendremos que tener eventualmente, tarde o temprano, que aceptar un entorno de tasas de interés y por tanto del costo del financiamiento más alto. Entonces, ese ambiente, ese entorno externo claramente se va a deteriorar. Esperemos que no sea una cosa demasiado larga y que sea temporal. Y dado que mucho de lo que se nos viene es un aumento en los precios del petróleo, un aumento en el precio del trigo, un aumento en el precio de los granos y de los metales, esto aparece como un choque de oferta, lo que hace que desde el punto de vista de los instrumentos de política fiscal y monetaria que tenemos estén más limitados. Entonces nos viene un tiempo mucho más complicado, y la calidad de la política pública es lo que hará diferencia, me parece, entre países. Es prácticamente poner en alerta a la población de lo que se viene, no por alarmar, sino por realmente decir en qué condiciones nos toma esta guerra. Cuando hablas de cómo lo vamos a vivir, pues estamos diciendo, no todos los gobiernos van a poder mantener o habrá límites a los subsidios que pueden otorgar, porque no solamente es la energía, también es la electricidad, también son los precios de los alimentos. Las cuentas públicas es de lo que estamos hablando aquí. Por eso decía yo, ¿qué tendrían que estar diciendo ya las autoridades y los banqueros centrales de la región a su población? Bueno, yo diría, depende del país en el que estés ubicado, porque los efectos en la región van a ser asimétricos. La elevación de los precios de las materias primas, particularmente del petróleo, de los granos, podrían en alguna medida fortalecer la capacidad de compra de los países que exportan estos productos. Colombia y Ecuador, por ejemplo, son exportadores netos importantes de petróleo. La elevación del precio de los petróleos para estos países podría reforzar las finanzas públicas y darle un espacio un poquito más grande de maniobra a los ministerios de finanzas para asistir a las distintas partes de la economía que requieran algo de asistencia. Para los países importadores de materias primas, como lo son, por ejemplo, los centroamericanos y México, la situación es un poco más difícil, porque vas a tener más limitaciones en el ámbito fiscal, y lo que pase con esos países va a depender de lo que pase con la economía norteamericana, a la cual esos países están muy ligados. La economía norteamericana, creo yo, va a tener una desaceleración de su recuperación y problemas de presiones inflacionarias. Sí. Entonces, a los países centroamericanos la situación, las restricciones son mayores.
Y es importante porque quiero simplemente que subrayes tú directamente si el efecto neto es positivo solo porque vemos el precio del petróleo subir a más de $110 a un exportador de petróleo de la región. ¿Es neto el efecto positivo o no necesariamente? Por supuesto hay que pensar cuánto importan, qué importan, etcétera. Pero sí me parece también muy importante para terminar en esta conversación, Augusto, que me hables del efecto de las medidas y sanciones de Occidente sobre Rusia para los países que han dependido en los últimos años de Rusia en su comercio y otros temas. Sí, mira, hay algunos países de la región para quienes Rusia es un mercado muy importante. Es un mercado muy importante, por ejemplo, para los productores de frutas. El Ecuador exporta bananas a Rusia y Rusia es un proveedor muy importante, y Ucrania, de trigo en el mundo. De manera que es posible que esos mercados se vuelvan muy complicados. Y la pregunta es, ¿qué países de la región pueden desfogarse hacia mercados que a lo mejor van a estar menos afectados? Creo yo que el mercado chino, por ejemplo, va a estar menos afectado en este contexto global. Entonces, aquellos países de la región que tienen apertura al mercado de China tienen un poco más de oxígeno para maniobrar. En el lado financiero, también hay mucha incertidumbre porque el estrangulamiento financiero que Estados Unidos y los países de Europa del Oeste están tratando de imponer sobre Rusia, ese estrangulamiento financiero le hace mucho daño a Rusia, pero también hace daño a los países que están, incluso a los europeos y Estados Unidos, porque podemos tener fuertes caídas de las bolsas de valores, un retiro hacia el dólar y hacia la seguridad y hacia la liquidez, que hace que los flujos de capital se sequen hacia los países de la región. Entonces, en general tenemos un ambiente que es más, que no es amigable, no va a ser para nada amigable, y la política pública tiene que manejarse dentro de los espacios que puede. Un error que podríamos cometer es pensar que simplemente soltando las riendas fiscales y soltando las riendas monetarias vamos a enfrentar este problema. Eso puede agravar el problema, puede simplemente sumirnos de un periodo de alta inflación. Son momentos delicados. Yo por eso agradezco tu participación y tu perspectiva. Gracias, Augusto. Muchas gracias, Gabriela. Un buen